donde el derecho se conversa. Es un programa de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, región de la Araucanía, que nace como proyecto de innovación docente dirigido a estudiantes y público en general. Es presentado por la carrera de Derecho, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En los capítulos contaremos con la presencia de variados invitados, entre ellos estudiantes, académicos y abogados, quienes nos invitarán a no tener excusas para estudiar diversas temáticas del derecho. Conduce el estudiante Diego Paso Villanueva. Audio Jungle. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast Non Excusa de la carrera de Derecho de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria. Audio Jungle. En este capítulo conversaremos de los conceptos fundamentales y clasificaciones del estudio de los bienes. Hoy nos acompaña Jorge Güende, quien es parte de este equipo y estudiante de segundo año de la carrera de Derecho. Como comentábamos en el primer capítulo, Jorge actualmente está cursando la asignatura de bienes, por lo que tiene la materia bastante fresca en su mente. Estimado, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Diego, bien, la verdad me encuentro bastante contento de reunirnos en otro capítulo más de esta temporada que ya está iniciando y la primera, como lo habíamos mencionado, bienes. Bueno, la verdad que hoy día no nos acompaña Sebastián, pero sí está Cintia. ¿Por qué no te presentas, Cintia, para los que no te conocen? Porque es nueva en este espacio, ¿eh? Para nuestros ya más frecuentes auditores. Espero seguir viniendo, ¿eh? Sí. Bueno, mi nombre es Cintia, de hecho estoy estudiando la mención civil, voy en quinto año. Uy, en esta materia no me llevo muy bien, de hecho lo estoy estudiando todo de nuevo para dar el examen de grado. Es que espero darlo el próximo año, pero gracias por haberme invitado el día de hoy, así que te lo agradezco mucho, Diego. Gracias, Cintia, por acompañarnos. Cintia también es bastante conocida en la carrera, ¿eh? Sí, de hecho, están todos invitados al examen de grado de Cintia. Claro que sí. Bien, estimados, ¿qué tal les ha parecido la materia de bienes? ¿Cuál fue su primera apreciación a todo esto? ¿Les gusta el derecho civil o no les gusta? Bueno, Cintia ya nos dijo que no se lleva tan bien con la materia de civil. Bueno, estimado, la verdad es que como ya es de conocimiento público, entre compañeros, entre pares, yo con el civil personalmente no nos llevamos muy bien, pero por empeño no nos quedamos. Bueno, pero ahí vamos, porque no sé, por lo menos yo me iba por la mención penal, pero a último minuto dije, ups, quizás me quede mejor a mí estudiar civil, así que me fui por ahí y de hecho di mi práctica, me sirvió mucho estudiar civil nuevamente, así que de hecho mi práctica yo la pasé con nota 7, ¿ah? Mira, tu Así felicitaciones. que Un aplauso. Un aplauso para la Cintia. Les dejo la vara alta para los chicos que vienen próximamente. Bien, qué bueno que no te fuiste por el lado oscuro del derecho, ¿ah? Y que te fuiste por el lado civil. Ah, bueno, uno nunca sabe, ¿ah? Quién sabe, quizás en una de esas mi área laboral sea por penal. Puede ser, ¿ah? No hay que descartar nada. Bien, partamos por lo más básico, haciendo la distinción entre cosas y bienes. El Código Civil chileno no define lo que es cosa ni tampoco lo que debe entenderse por bien. Cintia, coméntanos acerca del concepto de cosa. Bueno, Diego, de hecho no tenemos, como tú exactamente nos dices, una definición en nuestro Código Civil, pero doctrinariamente de hecho sí tenemos. De hecho, el profesor Peñailillo nos da una definición de cosa como todo lo que existe sin ser persona y que puede percibirse de hecho por los sentidos como un lápiz o concebirse por la imaginación, como lo son los derechos, por ejemplo, los derechos de autor. Hay que entender que cosa es todo lo que ocupa lugar en el espacio y todo aquello que no es personal. Pero de hecho Juan Orrego, que es otro autor también, lo critica y dice que es aplicable solo a cosas corporales. ¿Por qué? Porque las incorporales también dice que carece, mejor dicho, de corporeidad material. Exactamente, tenemos ahí las diferencias de los distintos autores. Bien, en esta definición que nos da el profesor Peñailillo, también encontramos una clasificación. Existen cosas corporales y cosas incorporales. Exactamente, Diego.
De hecho, ese concepto que acabamos de dar, como tú lo dices, se define en la clasificación en el Código Civil. No me acuerdo muy bien respecto de bienes, como lo dije anteriormente cuando me presenté, pero lo voy a citar aquí con mi Código Civil y lo voy a leer para que se entienda mejor. Dice el artículo 565: los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Las cosas corporales son lo que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro o el ejemplo del lápiz que les decía anteriormente, o incluso el teléfono con el que nos escuchan. Incorporales, las cosas que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas. Ya hemos visto el primer concepto y la primera clasificación. Ahora, Jorge, pasemos al concepto de bienes. Bueno, estimado, pasando al concepto de bienes, vamos a volver a recurrir al profesor Daniel Peñilillo, destacado académico del área del civil, ya que él nos entrega una definición de cosa como una definición de bienes. Y el profesor Daniel Peñilillo las define de la siguiente forma: las cosas consideradas como el medio de satisfacer las necesidades en cuanto son apropiables y útiles al hombre. También hay que añadir que la doctrina ha entendido que bien es una cosa que presta una utilidad económica al hombre. Y también, a modo de recordar siempre, que bienes y cosas no son lo mismo, ¿cierto? Exactamente. Yo creo que eso hay que tenerlo. Hay una frase que nos puede ayudar, no sé si me pueden ir acompañando por si me llegara a caer. Todos los bienes son cosas, Pero no todas cosas. Son bienes. Bien, perfecto. Hay que tenerlo presente. Ahora, compañeros, dentro de este mismo concepto tenemos que hacer una clasificación o una distinción, porque también existen los bienes corporales y los bienes Incorporales. bien. La Cintia se durmió. Perdóname. La pillamos cazando esa mosca que vaya, la pillamos cazando la Estaba mosca. tomando mi tacito de agüita. Bueno, pero ahora los invito a que estén más atentos, porque vamos a partir por los corporales. ¿Ya? Y los corporales son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos. Yo creo que esa es la clave, ¿eh? Ocupan un lugar en el espacio y pueden ser perceptibles a través de los sentidos. Pero ¿como qué cosa, Jorge? Bueno, el artículo 565 del Código Civil nos da unos ejemplos, pero yo prefiero que ustedes nos den alguno, a ver. A ver, Cintia, tú que eres la más experta aquí en civil, danos un ejemplo. De hecho, me parece haber escuchado anteriormente que nuestro compañero Jorge nos dijo que su billetera era una cosa corporal. ¿Y por qué será? Porque ocupa un lugar en el espacio. Se Sí. puede percibir también a Y través de los claramente en un sentidos. momento él dejó de percibirla con sus manos. Creo que hoy día parece que ya no estaba. No estaba, pero la recuperamos. ¿No? Eso es un... Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Cosas. Lo bueno es que no perdió su billetera, su No, documento. la verdad es que para la tranquilidad de todos y de aquellos que nos escuchan, la Oye, billetera aparte está... Aparte que le A reporta buen una recaudo. utilidad. Justamente, Bien, porque justamente. ahí había dinero. Ahora volviendo con esta clasificación, bueno, ya vimos lo que eran los corporales, ¿cierto? Claro. Y ahora vamos a atender a aquellos incorporales, que son aquellos que consisten en meros derechos. También lo encontramos en el Código Civil, en el artículo 565. Nos da unos ejemplos también, pero vuelvo a pedir su intervención. Dennos un ejemplo ustedes, chicos. Bueno, tenemos la propiedad intelectual. Además tenemos la herencia. Buenos ejemplos. Ahí tienen para complementar los mismos ejemplos que nos entrega el 565, y el código nos entrega los créditos y las servidumbres activas. Gracias, Jorge, por aclararnos el concepto de bienes, ayudarnos ahí con la clasificación y darnos algunos ejemplos. De nada, estimado, se aporta con lo que se puede. Bien, y una recomendación para los estudiantes de Derecho es que vayan anotando los artículos y ocupando el Código Civil, ya que el código no es para salir a pasearlo. Claramente. De hecho, yo creo que deberíamos ir colocándole los posit como para ir más o menos ya manejándonos con los capítulos, para cuando nos pregunten, por ejemplo, el artículo cuando definimos los bienes corporales e incorporales, dónde saber dónde se encuentra. Justamente, y también podemos ir aplicando códigos de colores para las distintas materias del área civil. Bueno, yo por mi parte igual tengo trabajado mi código civil, por si quieren decir algo. Ay, pero lo tiene anotadito, ¿no? Sí, no, sobre todo bienes, ahí está. Tenemos que ver ese Código Civil en Sí. uno de los Me siguientes capítulos, comprometo a traerlo en el próximo capítulo. ¿Eh? Ya, maravilloso, estimado. Vamos a traerlo. Vamos a cobrar ahí la palabra.
Ya hemos conversado de los dos conceptos más importantes, pero esto no es tan simple. Los bienes incorporales también tienen su clasificación. Cintia, cuéntanos acerca de esta distinción, de esta clasificación. Bueno, exactamente este asunto no es tan simple, de hecho. Ahora tenemos que hacer una distinción entre el derecho real y los derechos personales, ¿eh? De hecho, el artículo 577 del Código Civil nos indica que el derecho real es todo aquel que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Además que se concibe como una relación persona-cosa, inmediata y absoluta. Un derecho en la cosa, pero que no queda O ius in re, para los más romanistas. claramente. Se entiende como un poder o una facultad que se tiene sobre este sujeto directamente sobre una cosa, ¿cierto? Además, este poder puede ser completo o parcial. Cuando es completo tendríamos este poder máximo que es el dominio, pero también este puede ser un poder parcial, como los otros derechos reales que tenemos, como el usufructo o de hecho la prenda. Pero también, de hecho, los tenemos que clasificar los derechos reales de goce y derechos reales de garantía, ¿cierto? Los derechos reales de goce, ¿cuáles son? ¿Serán aquellos que permiten la utilización directa de la cosa? Claramente que sí, porque de hecho esto lo dice el autor o el profesor Peñalillo. Y los derechos reales de garantía son aquellos que permiten utilizar esta cosa indirectamente por su valor de cambio. Pero también, por otro lado, tenemos los derechos personales. ¿Qué son? Son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley han contraído estas obligaciones correlativas. ¿Y por qué me acuerdo de esto? Porque mi profesor me dijo de civil: apréndete el artículo 578. ¿Por qué? Además que este es el vínculo obligatorio en el extremo del acreedor y es la contrapartida de la obligación del deudor, ¿sí o no? Yo creo que sí, todavía no he visto obligaciones, espérenme, tienen que esperar. Claro, sí, eso en materia de obligaciones se ve el primer semestre de tercer año. Hay que leerse a Peñalillo también, hay que tenerlo presente. Bien, chiquillos, nos quedó algo pendiente. Yo les pregunté las facultades del dominio, ninguno de ustedes me dijo cuáles son esas facultades. Perdona, otra cosa es que me lo tengo que seguir leyendo. Como les dije anteriormente, yo todavía estoy nuevamente retomando esta materia. Claro, tenemos el uso, El goce. y la disposición. Esas son las facultades del dominio. Bueno, respecto a los derechos personales, esa es materia específica de obligaciones, como ya comentábamos. Bien, a medida que vamos avanzando en los conceptos y definiciones, la materia se nos va complicando un poco. Es por eso que es importante estudiar con un buen libro y, por cierto, con el Código Civil. Dentro de la bibliografía básica de este curso encontramos el libro Los bienes del profesor Daniel Peñalillo, de quien ya hemos comentado aquí en este capítulo, y también tenemos el libro Los bienes de Fernando Rosas. Sí, Diego, pero nunca olvidarnos también del libro Los bienes del profesor Juan Andrés Orrego Acuña. Toda la razón, podemos encontrar ahí sus apuntes en la web completamente gratuitos. Jorge, ahora coméntanos respecto de la cosificación y propietarización de los derechos. Son conceptos que se notan medio difíciles y que puede ser difícil de comprenderlos. Sí, estimado, como dice usted, son difíciles de comprender, puede ser, y por el punto de que no son muy escuchados, muy comentados, si lo podemos exteriorizar de esa forma. Justamente. Ahora, la propietarización de los derechos es la decisión por la cual se considera cosas a los derechos y por lo tanto se consideran objeto de propiedad. Esto según el connotado profesor Daniel Peñalillo. Ahora, tranquilidad respecto a este punto, ya que si no queda claro, no sé si esto es como spoiler, No, para nada, dígalo nomás. Bueno, si no queda claro o no quedó claro ahora, lo vamos a profundizar más con alguno de los invitados que tendremos más adelante. Exactamente, vamos a tener profesores invitados que nos van a hablar de la materia de bienes. Además, Jorge, háblanos respecto de los bienes muebles e inmuebles, ya que esta clasificación es sumamente importante y como estudiantes de Derecho debemos tener clara esta distinción que existe entre los distintos tipos de bienes. Justamente como dice usted, yo creo que esto es una de las clasificaciones entre más importantes y más básicas, si lo podemos también mencionar de esa forma, y también es el tema de estudio en bienes, y estos los encontramos obviamente en el Código Civil, en los artículos 567 y 568. En el artículo 567 vamos a encontrar los bienes muebles.
y son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose a ellas a sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Bueno, respecto a las cosas semovientes, tenemos el claro ejemplo de los animales. Por ejemplo, una vaca, un perro, un gato. De cajón viene ese ejemplo, como dice un profesor de Derecho Civil. Exacto. Y ahora vamos a seguir con los bienes inmuebles. ¿Cómo cuál podría ser? Vamos a pasar a dar la información que nos da el código. Claro, revisemos el artículo primero y después veamos los ejemplos. El 568 es el que nos viene a esclarecer cuáles son los bienes inmuebles y nos señala que son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. ¿Quedó claro ahí? ¿Se entiende la distinción que hace el 567 con el 568? Sí, yo creo que el legislador es bastante claro ahí. Andrés Bello se esmeró en escribir estos artículos. ¿Se lució, dice usted? Se lució, sí. Oye, pero yo tengo una consulta. A ver. ¿Qué pasa con el subsuelo? ¿Será considerado un bien inmueble? Muy buena pregunta. Yo creo que esa pregunta hay que reservarla. Podríamos reservarla. Sí, Hay que vamos a reservar para esa. el próximo invitado. Exactamente. Y queda pendiente para que los chicos también que nos escuchan lo estudien. Y pueden ahí hacerle la pregunta al profesor ahí cuando estén en clases. Bien, y esto no puede quedar ahí solamente. Como todo en derecho, tiene clasificaciones y subclasificaciones. En los bienes muebles e inmuebles también hay que hacer ciertas distinciones. Existen bienes muebles por naturaleza y por anticipación, y bienes inmuebles por naturaleza, por adherencia y por destinación. Cintia, explícale a nuestra audiencia estas subclasificaciones. Bueno, en este momento yo tendría que decir los muebles por naturaleza. Aquí voy a tener que volver a decir el artículo 567 que dijo mi compañero Jorge, que son aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por ellas a sí mismas, como los animales, o sea que solo se mueven por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Esto ya dimos ejemplo anteriormente, así que voy a pasar a los muebles por anticipación. Estos son ciertos bienes inmuebles que por naturaleza, por adherencia, por destinación, que anteriormente mencionábamos, que para este efecto de constituir un derecho sobre ellos en favor de otra persona que el dueño. Estos se reputan muebles antes de su separación del inmueble al que pertenecen. ¿Como cuáles? Podríamos decir que como la venta de la madera de un bosque, de hecho, o la fruta de una plantación, de hecho, y también podríamos pasar al inmueble por naturaleza. ¿Cuáles son estos? Según nuestro artículo en el Código Civil 568, estos son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas. Además, el subsuelo que todavía queda pendiente. Los inmuebles por adherencia son ciertos bienes que, siendo muebles, se reputan inmuebles, por estar adheridos permanentemente a un inmueble, como por ejemplo el árbol con sus raíces. El inmueble por destinación son ciertos bienes muebles que la ley reputa inmuebles por estar permanentemente destinados a su uso, cultivo o beneficio de un inmueble. Chicos, ¿me pueden dar algún ejemplo de esto? Por supuesto, tenemos el ejemplo del tractor, porque está destinado para trabajar en el campo. Gracias, Cintia, por aclararnos estas clasificaciones y darnos algunos ejemplos. Se nos acaba el tiempo, por lo tanto no podemos analizar otras clasificaciones. Existen otras y otras subclasificaciones y que son bastantes, pero creo estar en lo cierto de que estas son las más importantes. Y bueno, a medida que vayamos avanzando en la temporada vamos a analizar ciertas cuestiones en particular que nos van a llevar a hacer otras clasificaciones. Hemos llegado al final de este capítulo. Le agradecemos a Cintia por haber participado aquí con nosotros, ¿cierto, Jorge? La verdad yo me quiero ir para la casa. Pero ¿cómo? No, sí es mentira. Agradecer a Cintia por la disposición, la verdad. No hay de Muchas qué, gracias. chicos. Espero estar nuevamente con ustedes y compartir un momento agradable nuevamente y de más educación. Esperamos que haya sido agradable este momento. Los invitamos a seguirnos. Jorge, cuéntanos cuáles son nuestras redes sociales. Estimado, por supuesto, en YouTube nos pueden encontrar como Derecho UNAPBIC. En Instagram también como @Derecho UNAPBIC. Y en Spotify como Not Excusa. Bien, esperamos que lo que aquí se ha tratado sea de utilidad e interés de nuestra audiencia. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de No Not Excusa. Excusa.